Estados Unidos e Irán intentan una segunda ronda de negociaciones a pocas horas de que termine el cese al fuego que habían pactado por 2 semanas. Pero en terreno las tensiones escalaron al punto de los ataques. Las tropas estadounidenses impusieron su propio bloque aparte desde el estrecho de Hormuz para evitar que Irán use el paso marítimo para sus beneficios. En represalia, los iraníes pasaron de permitir el tránsito a restringirlo una vez más y se reportaron ataques por parte de Teherán contra varios buques. De otro lado, Estados Unidos interceptó un navío iraní. Samuel Salgado Castro nos da más contexto. Cuenta regresiva para el fin de la tregua entre Irán y Estados Unidos el miércoles, y el futuro de la segunda ronda de negociaciones celebradas en Pakistán es incierto. El presidente estadounidense Donald Trump escribió en sus redes sociales que una delegación encabezada por su vicepresidente J.D. Vance viajará el lunes a la capital pakistaní para reunirse con la parte iraní. Pero desde la República Islámica la información es confusa sobre la continuidad de los diálogos, por lo que Trump, como es habitual, recurrió a las amenazas. Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable y espero que lo acepten porque si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. Se acabó la amabilidad. Y el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo consumido a nivel mundial, sufre las consecuencias de la falta de consenso entre Washington y Teherán. Tras el nuevo bloqueo iraní, Estados Unidos reforzó sus actividades militares en esta vía marítima. Este video del ejército estadounidense muestra la incautación de un buque de carga iraní que intentaba burlar el bloqueo. Una violación del alto el fuego, según Irán, que amenazó con represalias. En las calles de Teherán, manifestantes en apoyo al gobierno iraní dicen no tener miedo a la guerra. Incluso si se produce no solo un ataque, sino ataques continuos contra nuestro país, sin duda avanzaremos con mayor fuerza y autoridad. Pero en mi opinión, dada la situación tal como se está desarrollando, Estados Unidos e Israel no tienen más opción que ceder ante las exigencias de Irán. Miles de personas han muerto a causa de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero. Irán respondió con misiles y drones contra sus vecinos árabes que albergan bases estadounidenses. En estas condiciones, ¿quién es entonces el que controla el estrecho de Hormuz? ¿Y hasta qué punto llegarán las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, teniendo en cuenta ese contexto de lo que ocurre en el paso marítimo? Pues bien, eso y mucho más es lo que nos preguntaremos e intentaremos resolver aquí en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Ellos son David Villar, experto en Medio Oriente, profesor del área de estudios hebreos de la Universidad Complutense de Madrid. Y también está con nosotros Taleb Ali-Salem, licenciado en Relaciones Internacionales y Cooperación de la Open University de Londres. Además, es especializado en Medio Oriente, escritor y analista político. Y los dos se conectan desde la capital española, Madrid. Bienvenidos ustedes y, como siempre, por supuesto, en todos los episodios del debate, una bienvenida que extiendo a quienes nos ven y a quienes nos escuchan a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. David Villar, tanto a usted como a Taleb les propongo que dividamos la discusión en 3 bloques, iniciando por el estrecho de Hormuz. Finalmente, ¿quién es el que ejerce control? Porque vemos reportes que Estados Unidos está impidiendo el paso de navíos iraníes por una parte de este paso marítimo y de otro lado Irán dice que controla el estrecho. Pero realmente, ¿quién lo puede gobernar? No sé si empiezo yo o tal vez no tengo preferencia. David, adelante usted. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y enhorabuena por vuestro trabajo, por el programa. Se está viendo que hay capacidad, la capacidad para el control del estrecho de Hormuz es por parte del gobierno de Irán. No obstante, Estados Unidos tiene capacidad de control también, obviamente, sobre las embarcaciones y sobre ciertos tipos de mercancías que puede llegar a Irán. En este sentido, lo que sucederá o la pregunta hacia qué vamos a ver en relación al estrecho y a las próximas fases de este alto el fuego, la próxima guerra, veremos en los próximos, como quedan menos de casi 2 días, pero parece ser, y hay varios analistas que resuelven que tanto por parte de Irán como por parte de Estados Unidos
y junto con el resto de agentes que están implicados en este control, a todos ellos les beneficia que una vuelta a la guerra no suceda. No obstante, lo que domina en cada uno de los sectores es una desconfianza muy grande y un ámbito de rechazo también hacia la otra parte. En ese sentido también de comentar que pese a que hay un cierto rechazo por parte de ambos en cuanto a las negociaciones, sobre todo hay una dualidad, ¿no? Parece ser que hay, por un lado, hay fuentes que apuntan a que Irán no, otras que apuntan a que Irán sí. Parece ser que también, según otros analistas también de la zona, hay más fuentes, que todo ello también puede ser a una parte de propaganda a nivel interno. Como todo, como es una cuestión de actualidad, como es una cuestión de geopolítica y en la que priman más cosas, en la que hay más cosas que no conocemos, como es la inteligencia y otros factores, lo mejor es contestar de una forma prudente, apuntando los factores que hay, y solo el tiempo verá qué es lo que sucederá en este lugar. Y es que usted ha mencionado una palabra clave, la propaganda. En medio de esa propaganda, las versiones han fluido de un lado y del otro y se contradicen. Estados Unidos dice de tener el control total del estrecho de Hormuz e Irán, por su parte, afirma exactamente lo mismo. Taleb, finalmente, ¿quién está controlando el estrecho de Hormuz y por qué no se ha abierto de manera indefinida como se planteó en ese cese al fuego que había pactado en la primera ronda de negociaciones? Un saludo a usted, a los televidentes y a su invitado. Yo creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? Yo creo que el control absoluto del estrecho de Hormuz está desde el primer momento y yo creo que hasta la actualidad bajo el control del gobierno de Irán, ¿no? Y yo creo que podemos encontrar unas pruebas que apoyan esto de forma determinante, ¿no? Y es la desesperación y las continuas contradicciones en las que está cayendo el gobierno de Trump. Por un lado, dice que ellos no necesitan el estrecho de Hormuz, y estas son unas declaraciones que hemos visto hace pocas semanas, donde decía, incluso llamaba a China, llamaba a Francia, llamaba incluso a Rusia y a otras naciones a abrir el estrecho de Hormuz, porque decía que Estados Unidos no tiene ningún interés en ese estrecho. Por otro lado, también pocas horas después salieron declaraciones de Trump indicando que las fuerzas estadounidenses ya se estaban prácticamente haciendo control o se estaban haciendo con el control del estrecho de Hormuz, para luego ver lo que acaban de publicar ustedes en el reportaje que hemos visto anteriormente, y es que la delegación del gobierno de Estados Unidos enviada por Donald Trump se dirigirá en los próximos días a Pakistán, a la capital de Pakistán, para negociar con Irán la reapertura y esa también tregua y la continuación de esa tregua firmada, ¿no? Por lo cual yo creo que aquí está una respuesta clara. Si realmente Estados Unidos, si realmente el gobierno de Trump tuviese ese control real sobre el estrecho de Hormuz, no estaríamos hablando hoy que portadas o periódicos tan reconocidos como The Economist estuviesen hablando hoy de que se ha reducido en más de 80% la circulación por el estrecho de Hormuz, por lo cual yo creo que Irán se encuentra en una situación de guerra y tiene toda la capacidad, y lo está demostrando, de presionar sobre el estrecho de Hormuz, utilizando como una respuesta estratégica en un contexto de conflicto y en un intento de atacar de forma directa su soberanía, su Estado y su libertad, que es lo que está haciendo Estados Unidos e Israel. Si usted bien dice que Irán tiene el control absoluto del estrecho de Hormuz, ¿cómo es entonces que las tropas estadounidenses interceptaron el navío Touska de bandera iraní y dicen que dentro había implementos de doble propósito, es decir, tecnologías u otros bienes que pueden usarse tanto para propósitos civiles como para propósitos militares? Si Estados Unidos no controla de ninguna manera el estrecho, Taleb, ¿cómo es posible entonces que sí puedan interceptar navíos iraníes? Yo creo que sí, para analizar de una forma correcta y coherente este tipo de publicaciones que hace el Pentágono, que hace el gobierno de Estados Unidos, tenemos también que recurrir a otras declaraciones. Recordemos que en la primera semana de guerra el gobierno de Trump, incluso Trump lo anunció en Truth Social, que es su red social especial, y anunció en su cuenta que el gobierno de Irán estaba acabado, que su capacidad de misiles estaba completamente eliminada y que era cuestión de horas que otras figuras tomasen el poder en Irán. Han pasado
más de casi 2 meses después de esas declaraciones y seguimos en un escenario completamente distinto, ¿no? Usted ha mencionado, y creo que lo ha hecho de una forma muy correcta anteriormente, la guerra del relato, de la estrategia, ¿no? Yo creo que Estados Unidos se encuentra en un punto, en un intento de huida hacia adelante, porque se ha metido en esta guerra bajo un pretexto, arrastrada quizás por Israel y por ese discurso de Netanyahu que invitaba a Estados Unidos a participar con él en esa guerra para hacer caer al régimen de los ayatolás, según decía Netanyahu, en cuestión de días o cuestión de horas. Digamos que Trump confió en ese relato, se metió en esta guerra de la cual actualmente no sabe salir, por lo cual yo achaco este tipo de declaraciones, aunque sea o aunque haya algún tipo de ataque a embarcaciones iraníes. Yo creo que el estrecho está completamente controlado por Irán y por eso también refuerza esta idea que estoy expresando aquí, el interés continuo de Estados Unidos y del gobierno de Trump de seguir manteniendo esas negociaciones, porque saben que a efectos reales y tangibles sobre el terreno no tienen ningún tipo de poder sobre el estrecho. Y en lo que va de la guerra, desde los ataques de ese 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, los iraníes han continuado con sus exportaciones de petróleo y de gas a través del estrecho de Hormuz. Ahora, el presidente Donald Trump dice que las tropas estadounidenses lograron bloquear todos los puertos iraníes sobre este paso marítimo. David, si bien no podemos saber a ciencia cierta qué tan real es esto o no, una posibilidad de que, en efecto, los estadounidenses estén controlando todos esos puertos, o hace parte de la propaganda que conversábamos antes? Bueno, yo creo que en ese sentido es evidente que los estadounidenses no están controlando ni mucho menos todo lo que hay en el estrecho de Hormuz, porque, como vuelvo a repetir antes, y como también señalado el otro invitado, al que también saludo, el control no total, o sea, prácticamente total, del estrecho es por parte de Irán. No obstante, y esto es algo que también Irán está denunciando, se están dando ciertas prácticas por las cuales, pues, mediante diversos cambios, ciertas cuestiones tecnológicas, por las cuales hay varios barcos que están evitando ese bloqueo. Por otra parte, también Estados Unidos, y esto está acusado por parte de Irán, por ejemplo, lo que acaba de señalar de este barco interceptado, le acusa a Irán de ejercer prácticamente ciertas actividades de piratería. Por lo tanto, aunque de facto y en su práctica totalidad el control lo tenga de Irán, no quiere decir, desde su punto de vista, y por lo que hemos visto, que se controla al 100%. Hay resquicios, como digo, tanto de acciones en las cuales hay barcos que se pasan bajo otra bandera, otra tecnología, ¿no? Por las cuales esto sucede. Y luego, obviamente, fuera de lo que es muy próximo al ámbito del mundo que está haciendo Estados Unidos, es también ejercer, en la medida de lo posible, la presión que pueda ejercer en torno a Irán. Lo que estamos viendo en este sentido es que es evidente que el 20% del tráfico del petróleo mundial está por este lugar, y es una de las bazas, si no la principal, que tiene Irán, que tiene el país actual y su gobierno para presionar en las negociaciones. Veremos cuánto dura todo ello, porque también Irán constantemente, si no vuelven a una situación, es decir, si este alto el fuego no se posterga, las mayores bajas también están ocurriendo en Irán, a nivel de civiles, a nivel de estructura militar, de estructura política, y por supuesto el país está, pese a que también a nivel propagandístico no se diga, en una crisis total. Fijamos antes de la guerra, las revueltas, su situación económica. Por tanto, a ninguno le conviene que esto se perpetúe, y no solamente a ninguno, no ya hablando en temas humanitarios, sino que a nivel económico-político no le conviene a ninguno de los bandos. Y precisamente como el estrecho de Hormuz es una de las medidas que tiene Irán para presionar en las negociaciones, una vez Pakistán, que es el país mediador, propuso ese cese al fuego de 2 semanas, Estados Unidos dijo que la condición obligatoria era que Irán permitiera y reabriera el estrecho de Hormuz de manera completa. Irán en su momento respondió que lo iba a hacer, sin embargo, aclarando que esto sería bajo control de los militares iraníes. Aún así, Taleb, parecía hasta ese momento que los iraníes y los estadounidenses coincidían en que el estrecho de Hormuz, al menos durante 2 semanas, iba a estar abierto, pero eso no ocurrió. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que en ese marco de acuerdo de una especie de tregua o de alto al fuego entraba también el hecho de que Israel dejase de bombardear Líbano, que se encontraba en ese eje de la resistencia, que apoyaba, digamos, de algún modo directo o indirecto la resistencia o la lucha que estaba manteniendo Irán contra estas potencias que son Estados Unidos e Israel. Y dentro de ese marco de acuerdo, y esto no lo dijo Irán, esto lo dijo el mismo ministro de Exteriores de Pakistán. Dijo que dentro de ese marco de acuerdo, de esa tregua, entraba una paralización de todas las actividades militares, tanto de Estados Unidos e Israel por un lado, como de Irán por otro, donde entraban incluso los ataques que estaba realizando Irán a las posiciones estadounidenses y las bases estadounidenses en todos los países del Golfo, y entraba también la paralización completa de los ataques que estaba realizando el ejército israelí bajo el mando de Netanyahu al Líbano. Pues bueno, pocas horas después vimos cómo Israel realizó uno de los mayores ataques realizados en la historia contra el Líbano, dejando más de 500 personas muertas en un solo día, en pocas horas. Es un ataque que ustedes en este canal, y yo lo he seguido directamente, han reportado en directo. Hemos visto decenas de víctimas civiles, por lo cual yo creo que Irán estaba en la obligación de responder, porque esto suponía una violación clara por parte de Israel y por parte del gobierno de Netanyahu, que yo no he dejado de afirmar, incluso en otros programas, estando aquí con ustedes, que Israel, bajo el gobierno de Netanyahu, no quiere la paz, no quiere la estabilidad, y que iba a sabotear cualquier intento de tregua, cualquier intento de acuerdo, cualquier intento de paz en la región, ¿no? Esa era la intención con ese ataque que se realizó sobre Beirut el día siguiente a firmarse este acuerdo. Y yo creo que Irán, por supuesto, y de forma completamente natural e entendible, estaba en la obligación también de responder, porque se estaba violando el acuerdo que se había firmado pocas horas antes en la capital de Pakistán. Y lo que usted dice es cierto, el primer ministro pakistaní dijo que esa tregua también aplicaba para Líbano, y tanto Israel como Estados Unidos dijeron que eso no era así, y una vez esa fue la postura, Irán decidió volver a cerrar el estrecho de Hormuz. David, teniendo en cuenta entonces que para los iraníes Líbano es parte del mismo tema de conversaciones, ¿hasta qué punto se puede reabrir el estrecho de Hormuz incluso en una eventual segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán? Y se lo pregunto porque ya abrieron otro camino de negociaciones directamente entre Israel y Líbano, cuya segunda ronda también será en Estados Unidos esta misma semana. Pero si ahora es una discusión de otro costal, por decirlo de alguna manera, ¿hasta qué punto Irán está dispuesto a ceder y a reabrir el estrecho de Hormuz con ataques israelíes contra Líbano? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que, salvo que puedas cuestionarla a alguien que esté directamente del gobierno, no te podemos responder con plena certeza, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, este mismo jueves, como ha señalado, hay una reunión de la delegación libanesa y de la delegación israelí en Washington para dirimir las cuestiones de estos 10 días de alto el fuego en el Líbano. Estamos viendo que la zona está muy, muy tensionada. Ha muerto un militar francés. Bueno, hoy estamos también en vuestro canal, habéis visto cómo la gente está viendo a sus casas, de esos ataques, la zona de seguridad que quiere poner esta línea amarilla del ejército israelí en el río Litani. Por lo tanto, hoy también veíamos cómo Hezbollah, que es este aliado de Irán en el Líbano, señalaba y criticaba al gobierno del Líbano que no debía, bajo ningún concepto, tener ningún tipo de acuerdo con Israel. Por lo tanto, la situación en Líbano es muy compleja porque hay dos entes que no se quieren, que uno es el propio Hezbollah y el otro es el actual gobierno de Israel, que busca también, por supuesto, expandir la influencia en esa región en la cual está Hezbollah y que, bueno, se han atacado en diversas ocasiones. Veremos cómo esto puede condicionar a la cuestión de Irán. Desde mi punto de vista, y no me gusta hacer predicciones, no tengo toda la información, por supuesto, de la mano, pero lo que aventuro, porque no va a haber una resolución de esta situación, sino lo que se va, creo, a producir es una gestión de la calma tensa, porque ya digo que a ninguno le conviene esto. No hay que olvidar, para lo del Líbano, también la cuestión de, bueno, esa minoría que hay en Israel, son los drusos, muy importante para ver qué sucede también con esas
actividades que ha tenido también Israel en el sur de Siria. Vamos a ver cómo se configura todo esto. Y en su relación con Irán, pues tenemos esta cuestión del Líbano. Luego también Francia ha reportado varios ataques a algunas de sus embarcaciones, también en el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ninguno de los agentes, ninguno de los actores implicados, tanto Irán como Estados Unidos, como Israel y como el propio Hezbollah en el Líbano, quieren una resolución porque no les interesa, va en contra de sus intereses, pero se está viendo que la guerra, obviamente, afecta a ambas partes. Gestionar la calma, gestionar la actividad, gestionar esta situación hasta que se haga, pues como hace unos meses y el año pasado, impracticable. Usted decía al inicio, a nadie le beneficia volver a la guerra a los niveles que había desde antes. Sin embargo, hay desconfianza. Al respecto, el presidente Donald Trump dice que su delegación, encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, se dirigirá a Pakistán para esa segunda ronda de negociaciones, mientras que el jefe del parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, quien es además el líder por parte de delegación iraní, dice que ellos o que Estados Unidos está intentando presionarlos y que no negociarán intentando ser sometidos. Y también pone entre dudas si desde Teherán enviarán o no una delegación a Islamabad. En este contexto, Taleb, ¿qué tan posible es que sí se den unas conversaciones? ¿Y qué tan fracturada está esa desconfianza de lado y lado? Bueno, yo creo que la confianza ha sido violada en reiteradas ocasiones por el gobierno de Estados Unidos, desde la firma el 14 de julio del año 2015 de ese acuerdo nuclear entre Irán y las potencias internacionales, especialmente Estados Unidos, que más tarde fue completamente roto de forma unilateral por Trump, y todas las negociaciones que han surgido después, ya sea en Omán, ya sea en Suiza, ya sea en otros lados, otros intentos de que haya negociaciones. Todas estas negociaciones, Irán fue con una buena voluntad. Y mire, yo creo que aquí, cuando estamos teniendo este debate, cuando estamos ante esta situación, y yo creo que en el último programa que estuve con ustedes hablando de esta cuestión, y estamos muy lejos de esta guerra, yo no dejaba de repetir de que la guerra regional era una realidad casi tangible si seguimos en este camino. Si hoy queremos ser francos, si hoy queremos alejarnos de la propaganda, si hoy queremos alejarnos de esta guerra a la que nos están empujando, esta guerra de relatos, yo creo que es importante poner los puntos sobre las íes. Es importante ser claros y coherentes. Y aquí no hablo desde una perspectiva ideológica, porque no soy iraní, no formo parte del gobierno iraní, no defiendo a Irán desde un posicionamiento ideológico, sino desde la máxima coherencia. Yo creo que estamos muy lejos de una guerra de bandos, estamos muy lejos de una guerra de ideologías, estamos muy lejos de una guerra de religiones, estamos muy lejos de una guerra de civilizaciones. Creo, sinceramente, que el gobierno de Netanyahu, el gobierno de Trump, nos están poniendo a toda la humanidad, a todas las naciones del mundo, ante un dilema real. Y es que tenemos que elegir entre la legalidad internacional y el respeto a la soberanía de los estados, o un mundo caótico donde ellos imponen la regla de forma unilateral. Hemos visto cómo Israel ha rechazado durante muchísimos años la presencia del gobierno de Al-Assad. Ha caído Al-Assad, se ha colocado un gobierno completamente pro-occidental. Aún así, se siguen ocupando por parte de Israel territorios sirios y se sigue bombardeando Siria. Se habla de que el problema era Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Ha sido asesinado hace más de un año. Israel sigue bombardeando Líbano. Yo creo que el problema real es un gobierno radical, extremista, establecido en Tel Aviv, que no quiere la paz en la región de Oriente Medio y que arrastra con ellos a Donald Trump y a su gobierno, que está completamente controlado por este gobierno sionista. Y mientras no se entienda esto, iremos hablando de treguas, iremos hablando de una paz completamente temporal que puede explotar en cualquier momento, y nos iremos encontrando en futuros programas hablando de la guerra regional que nos afecta a todos. Si realmente se quiere una paz, se tiene que partir de que Israel tiene que dejar de ser una amenaza para todos sus vecinos. David, ¿y qué opina usted con dos preguntas? Uno, ¿qué tan fracturada está esa confianza? Y por otro lado, ¿qué opina de lo que plantea Taleb de que son Israel y Estados Unidos, arrastrado por Benjamin Netanyahu, los principales responsables de quebrar esa confianza? La cuestión respecto a Irán nos tenemos que remontar hacia lo que es la interrupción del programa nuclear iraní en 2003 en cuanto a esa expresión de que ese programa nuclear no tuviera ningún tipo de afán militar.
pero en en los siguientes años, y esto no solo lo ha dicho los distintos gobiernos de Estados Unidos, sino también la Organización Internacional de la Energía Atómica, se ha visto avalada por supuesto por las Naciones Unidas, con cierto recelo el crecimiento, ¿no?, las actividades nucleares de Irán. Es cierto que estas actividades nucleares no tenían un propósito armamentístico, pero la expansión de la tecnología nuclear iraní hacía que si realmente querían llevar a cabo un arma nuclear, los tiempos para llevar a cabo este arma nuclear fuesen mucho más cortos. Y esto es algo que no dice ni el gobierno de Israel ni el Estados Unidos, sino que lo pueden ver todos ustedes en la Organización Internacional de la Energía Atómica. Por lo tanto, dicho esto, que ojo, no es justificable para ningún tipo de acción, salvo que hay un conocimiento de que realmente esas actividades, tal y como dicen los gobiernos de Estados Unidos y de Israel actuales, pues iban a tener un propósito de un arma nuclear. Irán dice que no, los gobiernos de Estados Unidos y de Israel dicen que no, y la Organización Internacional de la Energía Atómica dice que no hay pruebas suficientes para ello, pero que el crecimiento de la actividad nuclear iraní lo que hace es acortar los tiempos, como he señalado. Yo creo que el orden internacional es una especie de ilusión en la cual parece que la gente ha creído que hay una especie de legalidad internacional. La legalidad internacional y el orden internacional no existen porque es el orden del más fuerte. Pero el orden del más fuerte no solo de Estados Unidos, no solo de Israel, sino también de Irán, cuando ha matado a casi más de 30.000 personas en las protestas, de Rusia, de China y del resto de países. Al fin y al cabo, yo no lo planteo como una cuestión de buenos y malos, porque cualquier persona que ataque contra la vida humana es mala, independientemente de donde esté, independientemente del número de personas que se lleve a cabo. Está claro que en este momento el gobierno de Netanyahu es un factor desestabilizador de la zona, pero no solo es el único, no es el único factor estabilizador. Tenemos otros, tenemos el propio Irán, hoy Emiratos Árabes Unidos, que ha criticado, por supuesto también, que se continúe con las acciones de Estados Unidos e Israel, ha publicado que ha desestabilizado y ha detenido un grupo proiraní que planeaba ejercer acciones terroristas. Por tanto, en la zona cada uno tiene sus propios intereses de poder, y todos ellos son desestabilizadores para desestabilizar, valga la redundancia, al enemigo, porque se ve que bajo ningún concepto quiere uno la existencia del otro, y esto está claro. Por lo tanto, creo que en la medida en la que de una vez aceptemos que el orden internacional, tanto por ambos factores de ambos bandos, es el más fuerte y la fuerza se ha aplicado por los distintos, creo que desde Europa, creo que desde los que no estamos presentes de forma activa en este conflicto, lo que tenemos es, en la medida de lo posible, Europa y América y cualquiera de los países que no están implicados, intentar que haya alguna posibilidad de vuelta a un orden que en la actualidad no existe, porque si no, estos conflictos y estos elementos cada vez van a producirse en función de las disposiciones y de la fuerza que tengan los gobiernos, y en la que los intereses de cada uno de estos actores pues les vengan bien. Y algo de lo que usted mencionaba, quiero destacar especialmente un punto. En efecto, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que pertenece a Naciones Unidas, había advertido mucho antes, desde el inicio de este episodio de la guerra, que Irán estaba enriqueciendo uranio a un porcentaje mucho más alto del que se necesita para energía atómica y más cercano al que se necesita para crear armas nucleares. Taleb, en ese sentido, ¿es entonces Irán la amenaza que se necesita contener, como lo dice Donald Trump y Benjamin Netanyahu? Bueno, yo creo que deberíamos plantearnos una pregunta mucho más importante, ¿no? Vuestro invitado planteaba de que no existe la legalidad internacional, desconfiaba o tiraba por el suelo todos estos organismos, a la vez que se apoyaba, ¿no?, en este organismo que denunciaba que Irán estaba enriqueciendo uranio sobre los niveles permitidos. Pero yo quiero que el debate sea un poquito más profundo, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién es este organismo del cual estamos hablando el que debería de controlar el programa nuclear que está llevando Israel desde hace más de 20 años en Dimona? ¿Sabemos cuántas ovejas nucleares tiene Israel, que es una verdadera amenaza y lo ha demostrado atacando a todos sus vecinos? ¿Quién controla digamos, las armas nucleares de la mayor potencia del mundo y la única que las ha utilizado a lo largo de la historia en Hiroshima, que es Estados Unidos?
Yo creo que en el momento que un organismo como este empiece a darnos respuestas a estas preguntas sobre el programa nuclear israelí, sobre el programa nuclear estadounidense, nos empiece también a dar detallados informes sobre estos programas y el peligro que suponen para el resto de naciones, entonces yo creo que podremos darle más o menos credibilidad sobre los informes que emite sobre Irán. Pero mire, yo le voy a ser muy honesto, tanto a usted como a la audiencia que nos está viendo, como a su invitado, ¿no? Yo creo que es una película que se repite, una puesta en escena que la hemos visto en Irak, ¿no? Con ese documento levantado en la sede de la seguridad de las naciones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos aportaba, según ellos, pruebas de que Saddam Hussein tenía un programa nuclear que suponía una amenaza para el mundo y para más tarde reconocer, después de asesinar a cientos de miles de iraquíes, de destruir a Irak, reconocer, bueno, lo sentimos mucho, aquí no había armas de destrucción masiva ni armas nucleares. Creo que es la misma o el mismo argumento que se ha utilizado también contra países como la Libia de Gaddafi, ¿no? De presentarla en el relato mediático como una gran amenaza para después dejar un país completamente destruido y generar cientos de miles de libios refugiados por todo el mundo. Es el mismo destino, es el mismo relato, es lo mismo que se quiere ahora por Irán, para Irán por parte de Estados Unidos, porque no quieren que ningún país soberano rechace las órdenes que emite ese mundo unipolar controlado por un Estados Unidos que se ha autoproclamado como policía del mundo. E insisto, si realmente se quiere llegar... Perdóneme porque se nos acaba el tiempo y quiero que también podamos abarcar otro tema, y aunque nos estamos desviando, David, sí quiero preguntarle por algo que menciona Taleb y le pido que sea muy breve para llegar a nuestro último tramo del programa, y es realmente por qué hay tanta presión en contra de Irán por la posibilidad de tener armas nucleares cuando países ya las tienen, y también se habla del posible armamento nuclear que tiene incluso Israel, del cual todavía no hay una evidencia por parte de la OIEA. Sí, bueno, en este sentido, decir que, y muy breve, una cosa es, yo apoyo, por supuesto, a la ONU y todas las organismos internacionales que tratan de controlar cualquiera de estas cuestiones y que tanto beneficio han hecho al mundo, pero otra cosa es pensar que son efectivos al 100%, ¿no? Es cuando decía que la legalidad internacional lamentablemente nos ha impuesto, ¿no? Bien, en este sentido, y respondiendo a tu pregunta, hay que diferenciar, es decir, Estados Unidos no es la Organización de la Internacional Energía Atómica. Para ello podemos ver las declaraciones, que nuestra audiencia la puede consultar, de su exdirector, el cual llama loco al presidente de los Estados Unidos y el cual le pide que debe controlar esta guerra. Por tanto, no tienen nada que ver uno y otro, y esto forma parte de otro relato y otra propaganda. En relación, y ya con tu pregunta, claro, obviamente hay ya países que tienen bombas atómicas, ¿no? Israel no ha descubierto, no ha presentado si tiene o no bombas atómicas. Hay varios organismos que apuntan a que sí, y obviamente que un país que quiera defender su soberanía puede decir, bueno, si estos la tienen y las pueden utilizar, ¿por qué yo no? Es decir, esto no tiene ningún tipo de cuestión más profunda. ¿Qué es lo que se trata? Lo que se trata es que no vaya a haber una desestabilización mayor. ¿Por qué ponía yo el papel de Europa como importante? Muy brevemente, David. Obviamente, lo que hace Estados Unidos no es ni Israel, tampoco, no es ni bien ni correcto ni consecuente, sino ¿por qué permiten que Francia aumente su arsenal nuclear, ¿no? Pero en esto creo que no tenemos que vernos en una lógica maniquea, en una lógica de buenos por un lado y malos por lo otro, sino que hay incoherencias en ambos sectores y desestabilizaciones en ambos bandos. Lo interrumpo para la última pregunta, le pido que sea breve, tiene solo un minuto para responder. ¿Qué tanto afecta el cierre del Estrecho de Hormuz a los mercados? Ante lo último que ha ocurrido allí, las bolsas han cerrado en números rojos mientras el precio del petróleo volvió a subir. Afecta enormemente, se ha visto, según dato indicativo, el viernes, si tú querías comprar un billete de avión tras la apertura del Estrecho de Hormuz, ante el resultado de la bolsa, los precios bajaron. Por lo tanto, ahora mismo, después con la apertura y contra el cierre, tenemos se piensa que unos 60.000 millones de dólares perdidos, 600 millones de barriles, 20% del petróleo. Por lo tanto, es una gran crisis. Se ha visto el poder que tiene Irán
Con esto, Estados Unidos está condicionado y el resto de la zona también, por ejemplo, los chinos han apuntado hacia su apertura, a los países del Golfo, y es un factor muy importante. No obstante, no es el único y esperemos que por el bien de todos se resuelva cuanto antes para que no haya que lamentar ni más crisis económica ni política, pero sobre todo crisis de vidas humanas en ambos lados. Y Taleb, por último, en un minuto, ¿qué tanto sufre el mercado con el estrecho de Hormuz cerrado? Bueno, yo creo que antes de responder a su pregunta de forma muy breve, voy a contestar. Yo creo que vuestro invitado acaba de resumir en una frase que ataca casi de una forma llamativamente contradictoria todo el argumento que ha estado emitiendo anteriormente, y es que en defensa de Israel dice que Israel puede tener esas armas nucleares para defenderse o para autodefenderse o como un arma de disuasión, ¿no? Yo creo que ese mismo argumento sería válido para Irán. ¿Por qué para Israel sí, para Estados Unidos sí, para Francia sí, para Reino Unido sí y para Irán no, cuando es una nación que también se siente amenazada por todas estas potencias y que tiene todo el derecho a defender su soberanía, a su pueblo y a su libertad, ¿no? Le dejo ahí la pregunta para que reflexione sobre ella, ¿no? Y sobre la respuesta, ¿no?, directa ya de forma, yo creo que estamos afectados todas las naciones del mundo, los mercados están siendo afectados. Trump e Israel no solo están jugando con el destino del pueblo de Irán, no solo están atacando al pueblo de Irán, sino que están jugando con el destino de la economía mundial y lo que supone una amenaza directa para todos nosotros, nos encontremos donde nos encontremos. Taleb Ali Salem y David Villar, les agradezco por participar en el debate de France 24. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón y la productora de invitados Melissa San Miguel. Gracias por estar con nosotros.